Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos ustedes. Por favor, me confirman si pueden escuchar y pueden ver mi pantalla. Buenas noches, Miss. Sí se le escucha y sí se puede ver su pantalla. Muy bien, Buenas noches, muchísimas Miss, sí se ve. gracias. Gracias, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra sesión el día de hoy, siendo martes 3 de diciembre, 8:45 de la noche. Bienvenidos a todos ustedes. Espero que se encuentren bien de salud, bien de ánimos, listos para empezar la clase. Hayan empezado muy bien la semana, esta semana, prácticamente primera semana de diciembre. Se nos va el año, estamos muy cerquita a lo que es ya la Navidad, el año nuevo, ¿verdad? Qué rápido se pasó todos los meses, de verdad, rapidísimo. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Y quiero recomendarles que se acompañen de algo para tomar, algo para comer, para que puedan estar concentrados en la sesión. Y también para aquellos que de repente se encuentran camino a sus casas, traten de escuchar la clase con sus audífonos inalámbricos, con sus hands-free, a fin de que no estén con el celular en la mano. Siempre cuidándose, por favor, mirando a todas partes. El celular llama mucho la atención. ¿Sí? Atentos, ¿sí? Sobre todo atentos a todo, mirando a todos lados. ¿Bien? Ok, bien. Acá quiero saludar a Angie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A Ángel Rosas, que fue el primerito en conectarse. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches también. Mari Profesora, Guzmán. buenas noches. Buenas noches. Cristina Cabrera, muy buenas noches. Luis Reyes, buenas noches. Luis Espino, muy buenas noches. Cristel Manco, buenas noches. Eva María Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Brian Baldión también, muy buenas noches. Xiomara Paigua, buenas noches, Xiomara. Quijandría Paniagua, buenas noches. Yasmira Flores, Yasmín Choque, Buenas María noches, Luisa profesora. Melo, buenas noches también, muy buenas noches. María Luisa Melo, a Juan de Dios Bendezú, buenas noches. A Conilla León, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y espero pues que se encuentren sobre todo muy bien, bien de salud mental, de salud física, ¿verdad? Esas energías, digamos, esa actitud, esas vibras positivas, listo ya para empezar la sesión el día de hoy, ¿bien? Y como siempre quiero recomendarles las reglas del curso a fin de que todos ustedes tengan en claro cómo se procede frente a diferentes situaciones, ¿bien? Nuestras clases son los días martes, ojo, martes a las 8:45 de la noche. Se les recomienda que estemos puntualmente. Presten atención durante la clase, pregunten cuando no entiendan algo. Los materiales se les comparte a sus correos de Segelipae, pero también se encuentran en la plataforma EVA. Participen activamente, ¿sí? Hagan un buen trabajo grupal, máximo de grupos de 4. Anoten lo más relevante de la clase. Cuando hayan evaluaciones, recuerden, sean ordenados, organizados. Clase no asistida, clase no recuperada, evaluación no recuperada. Casi la gran mayoría de nuestras clases son evaluadas, así que si existiera algún impedimento, alguna emergencia por la cual no se pueden conectar o no pueden estar en alguna evaluación o en el envío de algún trabajo, ¿qué deben hacer? Enviar su justificación solo por correo. Acá pasa mucho de que a algunos alumnos se les olvida y por el chat están tratando de justificarse, enviar las evidencias y todo eso, y no es por el chat, ¿sí? Es por el correo electrónico a fcmarcos@segel.pe junto con la evidencia, ¿sí? Y enviado hasta 7 días como máximo, ¿bien? Para este curso no tenemos ni exámenes, ni trabajos, ni tareas que hagan levantar nota, porque justamente tenemos las evaluaciones de todos los días de la clase, ¿bien? Entonces traten, por favor, de aprovechar esas evaluaciones. Y como siempre, les he proporcionado en el chat de aquí del Teams el link para que puedan registrar su asistencia. Por medio de ese link, yo tomo en cuenta todos los que se han registrado y los coloco en el EVA, ¿sí? En la plataforma como asistencia del día de hoy. Asimismo, nuevamente, ya por quinta, sexta semana,
estoy volviendo a compartirles el registro de nota del curso para que ustedes puedan ir viendo su progreso, ¿bien? El progreso de sus notas y nadie se vea, sobre todo, sorprendido, ¿no? Recién me estoy enterando de mi nota, no sé por qué tengo esta nota, cómo se calcula. No, no, no. Justamente ahí ustedes tienen el registro de notas para que ustedes mismos tomen, vean cómo se está dando, ¿bien? Su evolución. Perfecto, vámonos entonces a nuestro tema de hoy. Hay muchas cosas que contarles en realidad, porque nosotros veíamos en la clase pasada sobre el desarrollo de clientes, ¿bien? Y este tema a mí me apasiona, porque cuando uno quiere crear una empresa, tiene que surgir esa idea de negocio. No todas las ideas creativas, hemos dicho, son potencialmente para hacerse negocios, ¿verdad? Y justamente ahí, donde uno tiene las inseguridades, invierto o no invierto, voy o no voy, hago o no hago, hay un modelo que este señor, Steven Black, mediante su manual del emprendedor, nos indica en base a su experiencia como consultor de negocios y de lo que observó en muchos de sus clientes, es que primero tienes que desarrollar al cliente. Todavía no te lances a producir, a importar un montón de productos o servicios si primero no has investigado al cliente, no lo has creado, no has tomado como referencia su información. Y entonces él postuló que esta metodología de desarrollo de clientes es descubrir y validar las necesidades del cliente y luego ya posteriormente formar la empresa, siempre y cuando esté validado, digamos, esa solución, ese problema que tiene el cliente. Y nosotros nos enfocábamos en un caso donde yo le decía, a ver, esta persona, ¿qué características tiene? Y es por descubrir a la persona en la que naturalmente nos, digamos, nos nace resolverle la vida o ayudarlo, servirlo en algo. Bien, nos tiene que nacer eso. ¿A qué persona, qué grupo de personas naturalmente nos nace ayudar, brindarle alguna solución? Entonces, cuando nos fijamos en ese grupo de personas, nos fijamos en sus características, pero las características son aquello que es, primero tú te fijas en aquello que es lo visible. Es como cuando los muchachos van a una discoteca y se fijan en aquellas chicas que les atrae la atención, y incluso las mismas chicas, ¿verdad? Te atrae la atención porque es lo primero que observas. Observas sus ojos, su cara, su pelo, su maquillaje, su forma de vestir, su forma de moverse, bla, 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 ¿verdad? Esas son las características del segmento, del grupo objetivo, ¿bien? Pero posteriormente a ello, para que te pueda gustar un poco más, ¿qué haces? ¿Te quedas mirando nada más? ¿Contemplando su belleza a la persona? Te da algunas ganas de poder acercarte y de repente conocer a esa persona, ¿verdad? En los negocios pasa igual. Esta metodología te dice, conócela, conócelo, ¿bien? Acércate. A veces nos da un poquito de, ¿no? De adversidad, ¿no? Acercarnos a una persona que no conocemos para nada y de repente esa persona se puede enojar, habrá algún rechazo, lo que fuera. Invéntate cualquier cosa y di que esto es un estudio de la universidad, del instituto, que simplemente estás encuestando, estás averiguando. Ustedes son muy creativos, ¿verdad? Así que hay muchas cosas con las cuales uno se puede acercar a una persona. Bien, nosotros nos vamos y nos conocemos a esa persona, sus gustos, sus preferencias, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no les disgusta. Todo eso, tal cual como si estuvieras conociendo a ese chico o a esa chica que te está interesando visualmente. Bien, y una vez que ya conocemos no solamente la parte o características más visibles, sino ya lo que no es visible, lo invisible, lo que está adentro, su forma de pensar, su forma de cómo ve la vida, qué música le gusta, qué música no, bla, 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 ¿sí? Ya nos vamos a ir descubriendo en qué problemas tiene esa persona. Primero te va a contar lo más bonito de todo, ¿verdad? Así como cuando un chico o una chica quiere caerle bien a alguien, te cuenta lo más bonito. Y bien, escucha lo más bonito. Pero conforme vayas entrando un poquito más a conociendo a esa persona, vas a ir viendo también sus dolores, sus problemas, ¿verdad?
Y mucho pasa que entre los chicos, por una cuestión de ego, no comentan sus problemas, son menos comunicativos. Pero en la cuestión de las chicas, las mujeres tratan o comentan un poquito más de esas cosas. Entonces, los problemas salen a relucir. ¿Qué es lo que les fastidia, molesta, enoja? Y todo ese tema de cosas, ¿bien? Entonces, conoce y entra al dolor. El dolor de la gente es o son oportunidades de negocio. Yo les había dicho, hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Cuando ya todo está inventado, pareciera que no tuviéramos problemas, pero no, tenemos problemas, ¿sí? Seguimos teniendo problemas, aparecen nuevos problemas. Entonces, las personas con las cuales tú naturalmente quieras investigar, quieras conocer, van a tener problemas, ¿bien? Indaga esos problemas, indaga esas angustias, indaga esos dolores, ¿bien? Y una vez cuando ya uno digamos, como que se enteró de muchas cosas que le molestan a esas personas, que las perturban, ¿bien? De toda esa lista de problemas o el problema que más destacó, fíjate solamente en una y considera cómo puedes solucionar ese problema más resaltante, ¿sí? Fíjate en qué soluciones se podría dar para ese problema principal. Es como cuando tú quieres y dices, ok, lo que a mí más me preocupa es darle una casa a mi mamá o darle una casa a mi papá, a mi familia, ¿verdad? O mejorarle la calidad en familia. Esas cosas que a ti te preocupan, que tú quisieras ayudarle a alguien, ahí va a estar tu real incentivo en buscar una solución y decir, a ver, si quiero regalarle esta casa a mi mamá, ¿qué podría hacer? ¿Trabajar más? ¿Obtener más ingresos? eh, eh, ganarme la tinca, bajar los gastos, estudiar más rápido, tener 3, 4 trabajos. Es decir, tienes que pensar en esas soluciones de esa angustia, de ese problema más resaltante que tenga tu cliente como objetivo. ¿Sí? Tu cliente objetivo, tu cliente principal. Y entonces, cuando ya tienes todo eso y enlistas las diferentes soluciones que podrías darle a este público objetivo, bien, tienes que ponerte a pensar cuáles son todas esas soluciones que le podrías dar. Y cuando tengas todas esas soluciones o las opciones de solución, bien, lo siguiente va a ser, ¿cuál puedo hacer yo? ¿Qué solución puedo hacer yo? Acuérdate que cuando uno piensa en una solución, quiere decir que te vas por lo más rápido de hacer, lo más fácil de hacer y lo más económico de hacer. Entonces, si yo tengo como unas 20 opciones de solución para ese problema, lo siguiente va a ser que tú comiences a priorizar qué solución podrías tú brindar, qué solución podrías tú ofrecer. Y luego de eso, vas probando con el potencial cliente si esa es su solución idónea, ¿bien? Para que esta persona te vaya diciendo sí me gusta, no me gusta, cambia esto, cambia lo otro y vas, digamos, monitoreando, vas tomando feedback a fin de convertir esa solución en algo ideal para tu cliente objetivo, ¿bien? Es así, de esta forma que se va creando, se va descubriendo a los clientes potenciales. Puede ser que en ese proceso en el que tú estás obteniendo feedback de tu posible cliente, te des cuenta que ese no es tu posible cliente, te des cuenta que esa no es la mejor solución que habías pensado al inicio, te puedes dar cuenta de muchas cosas, pero lo importante de todo esto es que en este proceso, mientras te vas dando cuenta, no estás invirtiendo mucho dinero, es decir, todavía no estás poniendo todos tus huevitos en una misma canasta. Estás dosificando, estás tratando de gastar lo mínimo a un mínimo costo, pero teniendo mucha información, ganando mucho en cuanto a lo que es información y feedback. Bien, por eso es que este modelo de desarrollo de clientes resulta muy, muy importante, muy efectivo y sobre todo muy económico. Bien. Entonces, nosotros veíamos casos en cómo los clientes, cómo las empresas, pensando en sus clientes, hacen, producen, fabrican
piensan en productos destinados, en productos pensados, ideados para ese tipo de público. Si nosotros nos vamos aquí y vemos esta caja de cereales, observamos que los clientes potenciales para ese tipo de productos, tal cual como se encuentra, cómo son los productos, las dimensiones, los colores y todo eso, decimos sí, el público objetivo son los niños, pero también podrían tomarlo, comerlo, esos productos, esos cereales, los adultos, sí, lo podrían hacer. Y excepcionalmente van a haber algunos adultos, pero principalmente el público objetivo son los niños. Entonces, ustedes se están dando cuenta que para cada tipo de producto o servicio está, digamos, pensado, está ideado para un cliente que tiene diferentes características, lo que es visible y lo que es invisible, ¿bien? Y acá también va otra reflexión que decíamos. Los clientes, cuando encuentran sus productos, los productos se van cambiando en el tiempo, como cuando vimos que la dona en su momento no fue una dona como tal, como la conocemos ahorita. En su momento la dona no tenía ni huequito al centro, era como si fuese una papa rellena dulce, espolvoreada, ¿verdad? Entonces, muy distinto a lo que hoy en día conocemos. Quiere decir que su versión inicial, cuando entró al mercado, fue esto. Y cuando con el tiempo la gente fue dando feedback, la gente fue diciendo, oye, ¿por qué no le pones relleno adentro? ¿Por qué no le agrandas el tamaño? ¿O por qué no haces donas más chiquitas? ¿O por qué no le pones con ingredientes saludables? ¿O por qué no le pones toppings afuera? ¿No? La gente fue dando feedback, fue dando retroalimentación, de tal manera que la dona, hasta el día de hoy, la conocemos como lo que se ve en esta foto, ¿verdad? Porque fue parte de una evolución pensado en un grupo de clientes, ¿bien? Y a esto yo les decía que los clientes hay que diferenciarlos bien, porque cuando nosotros decimos vamos a desarrollar clientes, nuestros clientes pueden ser todos los que compran. Y pregunta del millón, porque yo la clase pasada les hice saber, ¿quiénes son los que compran en una economía? A ver, comenten, ¿quiénes son los que compran en una economía, en un país? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que compran en un país? Fácil, a ver. Si no, comienzo a llamar, ¿sí? Vamos. Ok, muy bien. Acá ya están respondiendo. Perfecto. ¿Quiénes son los que compran en una economía? Dijimos, estaban, digamos, diferenciados en tres grandes instituciones o entes que son los que compran bastante en una economía. ¿Quiénes son? Ajá, muy bien. Acá Brian nos dice, pueden ser los individuos, empresas o gobiernos que adquieren bienes y servicios. Respuesta correcta. Muy bien, Brian. Acá nos dicen los extranjeros, las empresas, consumidores. Nos dicen aquí empresas y familias y público en general. Nos dicen las familias. Muy bien. Y sí, tienen toda la razón. Las empresas, Fernández nos dice las empresas grandes, ¿sí? Y las empresas pequeñas también, ¿sí? Las empresas, los gobiernos y las personas, nos dice Angie. Muy bien, Angie. Acá nos dice Cristina, empresas micro y macro. Muy bien. Y entonces, nosotros podemos decir que quienes compran en una economía son las personas, nosotros, tú, todos, ¿verdad? Todos nosotros compramos personas, nos vamos a comprar una galleta, una ropa, servicios, comida, etcétera. Compramos para nuestro consumo individual, ¿verdad? Mínimo uno, seguramente una galletita, etcétera, pero compramos, ¿bien? Nosotros compramos, como personas compramos, pero también quienes compran, compran las empresas entre empresas se compran, ¿sí? Las empresas le compran a otras empresas. Hay empresas de uniformes que le compran a otras empresas. Hay empresas que fabrican pupitres y les venden a otras empresas. Hay empresas
que hacen servicios de limpieza y le venden servicios de limpieza a otras empresas. Entonces, las empresas compran también y compran a otras empresas. A ver. Listo, ahí está con su voz melodiosa, Zairitupa, que está muy bien. Listo, y entonces, las personas compramos, las empresas compran, y el otro ente importante, quien compra muchísimo más que todos, es el Estado. Porque yo les hago una pregunta a todos ustedes a ver si le dan. ¿Bien? ¿Qué produce el Estado? ¿Qué produce el gobierno? ¿El gobierno produce? ¿Produce algo? No, mentira. A ver, ¿qué produce el gobierno? ¿Qué produce el Estado? ¿Hay algo que produzca el Estado, el gobierno? ¿Algo que...? No. No, sí. Ahí está, nos dicen no. Nos dicen, da servicios, ¿ok? Servicios de tu DNI, de tu registro de nacimiento, digamos, tu pasaporte y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿No? Servicios públicos, digamos, servicios de limpieza, de repente, ¿verdad? Ok, aunque algunos servicios básicos nosotros lo pagamos, ¿verdad? ¿Qué más? Mueve la economía, diferentes entidades, cobra impuestos, sí, cobra, pero justo a ese punto iba. El Estado gasta, pero no produce. El Estado cobra para gastar, pero no es que el Estado invierta algo para producir y vendértelo. En el caso, cuando nosotros tenemos que sacar un DNI, pagamos por nuestro DNI, ¿no? Pagamos por nuestro pasaporte, pagamos por un trámite, pagamos por un registro, pagamos por X cosas, ¿no? Pero el Estado, fundamentalmente, su labor es gastar. Gasta en bienes públicos, ¿bien? Gasta, y gasta mal, dicen acá, pero gasta, ¿bien? Gasta. Entonces, compra y gasta, perdón. Entonces, las personas compramos, gastamos. Las empresas gastan, compran. Y el Estado o el gobierno gasta y compra. Y es el que más compra, ¿sí? No invierten y gastan para ellos, nos dicen. Exacto, ¿bien? Entonces, para las personas que compran, hay empresas que fabrican algo para que las personas compren. Y cuando las empresas le venden directamente al consumidor final, hacia nosotros directamente, quiere decir que hay una relación que se llama B2C. Y ahí es donde ustedes dicen, ok, voy a crear mi cliente, voy a descubrir a mi cliente y la gran pregunta es, ¿mi cliente quién es? ¿Va a ser un consumidor final o va a ser otra empresa? Porque acuérdense, ¿a quién le vendes? Esto es una idea de negocio, no es una beneficencia. Entonces, la gran pregunta es si voy a vender algo, si voy a ofrecer algo, si voy a dar una solución a mi potencial mercado, es porque me estoy dirigiendo a un cliente que compra. Y ese cliente que compra puede ser persona, puede ser empresa o puede ser el Estado. Y hemos dicho que para fines académicos vamos a poner aparte el Estado y nos vamos a enfocar en dos, que son personas y que son empresas. Y la gran pregunta que ustedes se deben hacer es, ¿me voy a dirigir a venderle, a darle una solución a las personas o a las empresas? Cuando estamos hablando de personas, es una relación B2C, business to customer. Cuando son empresas, ¿sí? Es una relación business to business, empresas que le venden a otras empresas. ¿Bien? Pero acá hay más. ¿Por qué? Porque ya sea que le vendas a personas o a empresas, ya sea que te enfoques en cualquiera de estos dos tipos de clientes, tienes que conocerlos, ¿sí? Tal cual como hemos dicho, fíjate en lo que es visible y en lo que es invisible. Siempre esto resulta, ¿sí? Esto resulta cuando quieres encontrar una pareja, esto resulta cuando quieres venderle a alguien, esto resulta para cuando quieres obtener un trabajo, esto resulta para cuando quieres caerle bien a tu jefe, seguir escalando, es decir,
Fíjate en todo lo que es visible y en lo que es invisible. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos vamos a fijar cuando se trata de un cliente B2C? Es decir, empresa que le da, que le vende a un consumidor final. Hay todas estas variables, ¿sí? Hay, digamos, estos aspectos. Uno de ellos es el geográfico, porque claro, fíjense, es diferente venderle algo a un cliente de Lima que a un cliente que está, por ejemplo, en Piura, en Arequipa, en Ica, en la selva, ¿verdad? O en el extranjero. Es muy distinto. ¿Y por qué será muy distinto? Porque están en una zona geográfica muy distinta, horarios que pueden ser muy distintos, ¿bien? Es más, ingreso adquisitivo muy distinto. Las personas que viven acá tienen otros ingresos en Lima, las personas que viven en provincia tienen otros ingresos. Entonces, es importantísimo que te des cuenta dónde se ubican o dónde residen estas personas si vamos a hablar del aspecto geográfico. Y acá nos dicen, por el costo de transporte, pues efectivamente, miren, un periódico acá en Lima está valiendo $1.70, $1.50, $1.70, ¿verdad? Pero cuando tú te vas a provincia y te vas a la selva sobre todo, ese periódico de $1.70 acá ya no está valiendo $1.70, sino está valiendo 2 soles, 2 soles 50, 3 soles. Entonces te das cuenta cómo es importante el aspecto geográfico, ¿sí? Y ahí es importante que se vea en una relación de cliente a consumidor final. Pero fíjate cómo es cuando se trata de empresa a empresa. Cuando una empresa está acá en Lima y le quiere vender a una empresa que está en Piura. ¿Cómo será eso? ¿Verdad? ¿Va a haber más costos? Sí, por supuesto. Es más, fíjate cómo es tan importante que una empresa de acá de Lima tiene que tener una persona que posiblemente viva y atienda a ese cliente de la misma zona. Si estamos como un ejemplo, como Piura, tiene que ser un vendedor o una persona que represente a la empresa que esté en la misma zona. ¿Por qué? Porque la empresa o el cliente se va a sentir mejor relacionándose con esa persona, porque va a entender esos lenguajes, porque de repente cuando lo lleva a un almuerzo va a saber qué ofrecerle de almuerzo. Es decir, se va a dar cuenta de muchas cosas que aquí en nuestra parte, en nuestro tipo de, digamos, ciudad, no entendemos cómo se pueden dar, digamos, en otras ciudades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tan importante entender esas culturas, esa idiosincrasia? Muy bien, hasta los climas, muy bien, Cusi, muy bien. Entonces acá nos dicen, hasta ahora no compro periódico en mi vida, dice Cristel, porque ya todo está, digamos, de manera digital, ¿verdad? Y perfecto, muy bien. Pero ojo, eso era antes, ¿no? El tema del periódico. Lógicamente, todo esto puede variar, digamos, en la posteridad, ya no serán los periódicos, digo, serán los paquetes, los deliveries que cambien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá nos dicen, las noticias ya las veo por Facebook, dicen aquí. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso que el grupo del comercio, digamos que quebró, ha quebrado, y ya todo es digital también con esa empresa, ¿bien? Muy bien, entonces, el aspecto geográfico incide muchísimo, tanto que tú quieras venderle a un cliente final como un cliente que es otra empresa, ¿sí? Aspecto geográfico. El aspecto demográfico. ¿Qué significa el aspecto demográfico? Aquí hay que entender dos especies o dos cosas importantes. La parte demográfica para el cliente consumidor final básicamente se va a enfocar en en las cosas que son visibles y en las cosas que tú podrías ir preguntando, ¿bien? Específicamente vienen a ser como la edad, el género, los ingresos, el tipo de generación a la que pertenece, las clases sociales, el nivel socioeconómico, educación, ocupación, estado civil, religión, son todos aquellos aspectos demográficos, características del cliente, si se trata de un cliente consumidor final, ¿bien? Pero ¿qué pasa cuando decimos demografía de un cliente que es una empresa?
¿qué podemos destacar como aspecto demográfico cuando tú le quieres vender a una empresa como cliente? Aquí van otras cosas, porque acuérdate, tienes que fijarte en la empresa que le quieres vender. Bien, entonces, en la empresa que le quieres vender, te debes de fijar en qué sector o en qué rubro se encuentra esa empresa. Porque, ojo, es muy distinto venderle a una empresa que es una clínica a venderle a una empresa que es un colegio, o venderle a una empresa que es de tubos, o una empresa que es una textil. ¿A qué rubro o a qué sector pertenece esa empresa a la que le quieres vender? Bien, esto es muy importante. Otro aspecto demográfico es el tamaño del negocio. ¿En qué empresas que le quieres vender te vas a enfocar? ¿En las microempresas, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas o en las grandes empresas? Y hay mucho debate aquí. Acá yo quiero saber su opinión de ustedes. Ustedes sí les podrían vender a las empresas. Imaginemos en un mundo paralelo que ustedes van a sacar su negocio y le quieren vender a empresas, ¿bien? Por N razones le quieren vender a las empresas, han decidido que las empresas son para ustedes un buen negocio. Y la gran pregunta es, ¿a qué tipo de empresas le venderían? ¿Se enfocarían en empresas micro, medianas, pequeñas o grandes empresas? ¿Dónde creen ustedes que está el dinero? ¿Dónde está el negocio? ¿En las micro, en las pequeñas, en las medianas o en las grandes empresas? A ver, por favor, voten aquí. ¿Dónde está el negocio aquí? ¿En dónde deberíamos fijarnos? ¿En las micro, en las medianas, en las pequeñas o en las grandes empresas? ¿Dónde está el negocio para aquellos que queramos vender a otras empresas en el Perú? Acá voy a leer sus comentarios. Nos dicen aquí, los negocios están en grandes empresas, grandes empresas, grandes empresas, dicen acá, medianas empresas, grandes empresas, en las pequeñas nos dicen aquí, en las grandes, en las micros, en las grandes, en las grandes, en las pequeñas, en las grandes empresas, en las grandes, nos dicen acá, en las empresas grandes o macro, depende del producto o servicio, muy bien, Gonzalo, en medianas y grandes empresas, ok, muy bien, ya, y acá la respuesta va a ser depende, ¿sí? Y de manera muy general, las empresas grandes, mucha gente le quiere vender a las empresas grandes, pero también mucha gente no le quiere vender a las empresas grandes. ¿Por qué? Hay una razón principal. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, así como son grandes, te demandan grandes volúmenes, te pueden comprar bien, te pueden pagar bien, digamos, tienes compras recurrentes, a eso me refiero, y son volúmenes. Las empresas grandes tienen características importantes. Primero, que te bajan mucho el precio. Te piden mucho descuento. Hacen que tu precio sea muy bajito. Te tratan de exprimir un montón en el precio. Porque como te compran cantidad y además tienen prestigio, tienen reputación, entonces tienen un poder de negociación para bajarte un montón el precio. Bien. Lo segundo es que las empresas grandes siempre te van a pedir crédito, siempre. Entonces, sí, el crédito puede ser 30, 20, 45, 50, 60, 120 días. Por ejemplo, trabajar con mineras en el Perú, las mineras te pagan a partir de 120 días y lo hacen porque saben que pueden hacerlo porque son mineras, ¿no? Son grandes empresas. Entonces, ahí también va un tema, ¿bien? Y lo otro es que si no cumples el contrato con las empresas grandes, te caen penalidades. Es decir, tú le vendes 50 uniformes, 1000 uniformes, 1.000.000 de uniformes este mes. En el siguiente mes que te vayan a pedir, si no lo entregas en el tiempo, en la fecha correctamente, te van a poner alguna penalidad porque exigen. Son las empresas grandes son las que más exigen, ¿sí? Las que más te exigen. Entonces, cuando uno quiere venderle este tipo de empresas, uno tiene que estar
con la capacidad instalada, tiene que estar muy bien con sus procesos, su estructura y todo su personal para que pueda venderle a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, a algunos les cae como anillo al dedo, pero para otras empresas no pueden y prefieren no porque más es lo que pierden, ¿sí? Entonces, depende, ¿sí? Depende. Y tú te debes fijar si tu cliente ideal es una empresa, ¿en qué tamaño? Fíjate, serán en las micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Y además, las grandes empresas en el Perú no son más de 500 empresas. En cambio, ¿dónde está el grueso de empresas en el Perú que también compran? Sobre todo están en las micro, en las pequeñas y en las medianas. Esos tres tipos de tamaño de empresas forman ya el 90% del empresariado del Perú. Ahí es donde está la venta. Bien. Acá nos dice, el proceso de venta es más largo y la competencia es más feroz. Imagino que se refiere por las grandes empresas, sí. Por eso es que tu precio, tu precio te lo bajan, pues. Porque ¿quién no quiere venderle a las empresas grandes? Por un producto hay como 1000 proveedores. Y si uno ofrece 10, precio de 10, el otro ofrece precio de 9.50, el otro ofrece precio de 9 soles, el otro ofrece precio de 7 soles, y a ti que tú primero decías 9, te vas a tener que bajar a 7. Y ya te es negocio bajarte a 7, precio de 7. Entonces, ese es un tema, ¿no? Acá nos dicen, si estoy buscando relaciones rápidas y menos burocráticas, las pequeñas empresas serían más confiables. Si busco contrato más grande o estabilidad a largo plazo, las medianas o grandes empresas sería una mejor opción. Sí, perfecto, está perfecto. Claro que sí, pero nuevamente hay que ver si es negocio, ¿no? Este es un caso real que les voy a decir. Miren, hace un buen tiempo y por eso salió esta forma de pagar que se llama el factoring, que lo que pasaba era que estos supermercados como Wow, Metro, Plaza Vea, Totus, Vivanda y todos estos supermercados, cuando estos productos que ellos ponían en sus góndolas, ¿no? En sus vitrinas exhibidoras, eran de empresas grandes como Gloria, Coca-Cola, Inca-Cola y todas ellas, pero también hay muchos productos dentro de los supermercados que son de empresas micro, ¿sí? Por ejemplo, marcas que no conocemos, que no están en spot publicitarios, pero que sí están en los supermercados. Y entonces son marcas de pequeños empresarios o empresarios de la microempresa que están emprendiendo con estos negocios y que están haciendo todos los esfuerzos para colocar sus productos. Bien, están colocando sus productos en están colocando sus productos en estas góndolas de los supermercados, ¿no? Aquí voy con esto. Ustedes saben que los supermercados tienen una política de pagos. ¿Cuál es su política de pagos? Que todo proveedor que le venda a los supermercados, tú, por ejemplo, vendes tamalitos, ¿verdad? Lo colocas en un supermercado. Este supermercado, cuando recibe los tamalitos, no quiere decir que en ese mismo momento te está pagando por los 10 o, no sé, 100 tamalitos que tú le has entregado hoy día. No te lo está pagando los 100 tamalitos hoy. Te lo está pagando recién en 120 días, ¿sí? Y eso era lo que pasaba mucho antes. Los empresarios recibían recién su pago después de 120 días. Y en este caso, como alimentos, si tu tamalitos, su fecha de vigencia era para 20 días, en esos 20 días, si no vendían ellos el lote de los tamalitos que tú les dabas hoy día, al 20º día te lo estaban regresando lo que no habían vendido. Te lo regresaban. Entonces, si yo había entregado 100 tamalitos y a los 20 días no se vendió los 100, sino quedaron 10, esos 10 me lo estaban regresando, ¿sí? Entonces, yo ya perdí por 10 tamalitos, vendí los 90, pero ya perdí con 10. Y encima esos 90 me lo están pagando recién dentro de 120 días. Entonces, ¿qué pasaba? Los empresarios dijeron, es mucho. O sea, está bien que yo quiera estar en un supermercado, pero no es para tanto.
Estoy perdiendo mi producto porque o sea, estoy perdiendo 10 unidades que podría venderlo en otro lado y además la plata no la recibo en ese mes, la plata la recibo recién después de 3 meses, 4 meses. ¿Cómo puede ser posible? Estás invirtiendo por hacer los tamalitos hoy día y en 4 meses recién ves tu plata. Y eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque hoy día, el lunes, tú pones tu primer lote de 100 tamalitos y el siguiente lunes tienes que nuevamente buscarte, prestarte dinero de otro lado para hacer otros 100 tamalitos y entregarlos el siguiente lunes y así sucesivamente. Entonces, las empresarios comenzaron a quejarse porque era un trato injusto que los grandes supermercados hacían, sobre todo con las empresas pequeñitas. Quizás ese tipo de pacto comercial lo podían hacer con las empresas grandes, ¿verdad? Que tenían un respaldo financiero, tenían productos, estaban en todo el territorio peruano y etcétera. No veían pérdida. Pero en el caso de los pequeños empresarios que recién iniciaban, pagarle a 4 meses, dejando productos de vender y todo eso, era un trato injusto. Es esa razón que fue ahí que dio pie y paso a crearse el factoring. ¿Qué significa el factoring? Es decir, yo entrego hoy día mis 100 tamalitos, dejo mi factura, la empresa, el supermercado, me recibe mis 100 tamalitos, me sella mi factura y con esa factura, yo, empresaria, me voy al banco hoy día mismo, me voy al banco, le digo, señor banco, esta es la factura que le he vendido al supermercado X. Y el banco me va a decir, ok, deme su factura, le pago el monto de la factura, ahorita usted tiene su plata, cash, y yo ya me veo de cobrarle a 120 días al supermercado. Y entonces los empresarios ya no perdían, ¿sí? Porque hoy día mismo que estaban dejando su lote de productos, se iban al mismo banco y en el banco, digamos, cobraban su platita, sin esperar los 120 días, ¿no? De pago. Ese fue justamente por donde nació el factoring, en pro de ayudar a las empresas, sobre todo los más pequeños, ¿no? Y acá nos dicen, interesante, mejor le vendo a los mercados nacionales. Por eso es que existen todas estas cositas que hay que darse cuenta. Por ejemplo, nosotros decimos, yo quiero venderle algo a Wong, a Metro, a Totus, sí, quiero que mi producto esté en esos supermercados, por supuesto, es una exposición, una publicidad tremenda, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque no todo es color de rosa, ¿no? Entonces ahí, si ustedes le quieren vender a un cliente B2B, a otra empresa, hay que ver bajo qué costo es eso. ¿Bien? Entonces, algo muy importante es saber el tamaño de empresa. Si podemos obtener el número de las ventas de ese negocio es muy importante. Ustedes saben que para que una empresa le dé crédito a otra empresa, le pide sus estados financieros. Sí lo saben, ¿verdad? Si yo le quiero vender algo a otra empresa, le tengo que pedir sus estados financieros a esa empresa, estados financieros, declaraciones juradas de la SUNAT, tengo que pedirle su reporte de Sentinel, si está en Infocor, no está, si tiene protestos, no tiene protestos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante pedirle toda esa documentación? Para ver si le doy crédito. Porque ¿qué pasaría si no le pido nada de eso? Le digo, ok, te doy crédito a 30 días. ¿Y qué pasa? ¿Y si después no me paga? Es lógico, ¿verdad? Por eso tengo que pedirle todos sus documentos. Y la empresa que está limpia, y la empresa que es confiable, y la empresa que quiere trabajar bien, te da todos los documentos, te lo da. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ocultar, porque sabe que está bien. Hay otras empresas que dicen, no, esa información es confidencial, no, esa información no se te puede dar. Ah, ok, perfecto, no me des, no trabajo contigo, porque de seguro que estás mal, ¿no? Entonces,
¿Dónde es que pasa más ese tema de las empresas que son, digamos, que tienen más deudas, empresas que están más protestadas, empresas que de repente no sería tan bueno darles créditos de inmediato? Sobre todo, ¿dónde hay más problemas financieros? ¿Dónde creen que hay más problemas financieros? ¿En la micro, en la mediana, en la pequeña o en la gran empresa? ¿Dónde hay más problemas financieros? ¿En qué tipo de empresas hay más problemas financieros? ¿Dónde creen? ¿Mm? En todos hay, dicen, desaparece y ya perdiste. En las micro. Muy bien, Gonzalo. ¿Dónde hay más problemas financieros? ¿En qué tipo de empresas hay más problemas financieros? Más problemas de pagos, morosidad, que de repente no pagan, ¿no? No vamos a decir que es todas las empresas, pero ¿dónde es que existen más problemas financieros? Según el BCR, que es el Banco Central de Reserva del Perú, saca un reporte de morosidad de las empresas. ¿Qué quiere decir? En la Superintendencia de Banca y Seguros siempre se reporta dónde es que existe mes a mes más morosidad, en qué tamaño de empresas hay más morosidad y donde se concentra la mayor morosidad, debe ser también por el tema de la pandemia, ¿sí? Pero ya, pues ahora ya hemos salido prácticamente de eso, es que se concentra más en las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las micro y pequeñas, ¿bien? En las micro y pequeñas empresas son donde hay más morosidad, es donde hay, digamos, más dificultad en pagar a tiempo o sea, los créditos, ¿bien? En algunos casos pagan, pero a destiempo, y en algunos casos no hay pago, ¿sí? No pagan. Entonces, ahí está el tema, ¿sí? En volumen son más empresas, sí, pero también existe todo un riesgo al tratar con esas empresas, ¿sí? Entonces, ahí también ustedes van a tener que ver si al inicio todo es al contado, pedir una serie de cosas para que sus clientes, potenciales clientes, pasen un filtro, ¿verdad? Ver si están al día con sus pagos, incluso de planillas y todo eso, porque ustedes recordarán, ¿no? Cuando uno pide trabajo, incluso te dicen que estés bien en Infocor. Infocor es este central donde todas las personas estamos y se ve tu récord de deudas, tu récord de pagos. Entonces, hay muchos trabajos hoy en día que te piden que uno esté bien limpio en su reporte de Infocor para que pueda ser contratado en una empresa, ¿verdad? Entonces, todo, tal cual, en empresas también son iguales. Acá nos dicen, se debe a que las microempresas enfrentan una falta de liquidez, pocas opciones de financiamiento y dependen en gran medida de unos pocos clientes o del propietario. Muy bien, Brian, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, hay riesgos, sí, y ahí hay un poquito más, ¿bien? No quiere decir que todas sean igual, pero esto se puede, ¿hay alguna forma de que esto se pueda superar? Sí. ¿Puedes venderle a microempresas? Muy bien. Pero ¿cómo puedes superar ese riesgo? Haciendo un buen filtro, ¿sí? Evaluando adecuadamente y correctamente a tus clientes si en caso ves la posibilidad de darles crédito, ¿bien? Esto se puede hacer definitivamente y minimizas el riesgo. Bien. Otra variable demográfica es el número de trabajadores. Hay un caso excepcional acá. Antes, seguramente que ustedes estaban muy chiquitos, pero estamos hablando en los años 90, antes de entrar al año 2000, ¿sí? ¿Qué pasaba? La SUNAT decía que las empresas grandes las catalogaba por nivel de ventas y por número de trabajadores. Entonces, SUNAT tenía como una escala donde decía, toda empresa que tenga más de tanto nivel de ventas y que tenga tantos trabajadores será considerado micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo a esos dos criterios, número de trabajadores y ventas, ¿bien? Pero como el tiempo fue cambiando,
Y la regla, digamos, se fue prácticamente, se fue dilucidando. ¿Por qué? Porque muchas empresas grandes no necesitaban tener muchos empleados. Ejemplo, las primeras veces o la primera vez que vino la oficina de Google acá en Perú, Google tiene una oficina acá en Perú, tiene una representación. Y en ese tiempo, años 2000 hacia arriba, Google, que recién se estaba implementando acá en Perú, después de varios meses ya facturaba como si fuese una empresa grande, facturaba más de 1 millón de soles mensuales, o sea, como una empresa grande. Entonces, pero ¿cuántas personas trabajaban en la oficina de Google acá en Perú? Pues trabajaban no más de 10 personas. Con la justa eran 10 personas, el country manager y 5 gatos más, o sea, no había más. Entonces, la SUNAT se fue dando cuenta y dijo, ¿cómo puede ser que las empresas grandes que facturan tanto tengan con la justa 10 empleados, como si fuesen una microempresa? Entonces, y se dio cuenta que no solamente en esa empresa, tipo Google o tecnológicas, sino se estaba dando en muchos otros sectores donde se veía lo mismo. Empresas que facturaban mucho, pero que tenían pocos empleados, sobre todo en las tecnológicas. Entonces, la SUNAT dijo, afuera el tema de los trabajadores. Dijo, ya no vamos a catalogar el tamaño de empresas por número de trabajadores. Ya no lo vamos a hacer así, sino solo lo vamos a medir por nivel de ventas, solo por nivel de ventas. Entonces, a partir de esos tiempos, contándoles año 2001 por ahí, es que la SUNAT cambió de chip y dijo, todas las empresas, su tamaño se va a catalogar solo por su nivel de ventas, es decir, número de UITs al año. Nada más. Y aunque sea de una sola persona que trabaje en esa empresa, va a depender solo de su nivel de facturación, de venta, nada más. Y así se hizo, ¿bien? Lógico que hoy en día sigue esa tendencia en donde hay empresas que tienen a lo mucho 4 o 5 personas trabajando y facturan muchísimo, muchísimo, pero con un poquito de personas. Pero hay industrias más tradicionales, llámese textileras, metalmecánicas, fabricantes de calzado, empresas como de construcción, que estas empresas, si son más grandes, también necesitan más personal, ¿sí? Facturan más, pero necesitan más personal. Estas son las empresas en sectores más tradicionales, que no pueden trabajar con una sola persona o 2 personas y facturar muchísimo, no pueden. Entonces, este tipo de negocios más tradicionales sí pasa esto de que mientras tú veas en esa empresa cliente más número de trabajadores, quiere decir que la empresa es más grande. ¿Bien? Estamos hablando, por ejemplo, Sejilipay tiene sedes, tiene como 5 o 4 sedes en todo el Perú. Y 4 o 5 sedes, tenemos docentes en cada sede. ¿Cuántos docentes tenemos? Y personal administrativo, más de 100 personas posiblemente. Entonces, en este tipo de rubro, mientras más trabajadores hay, quiere decir que la empresa es más grande. ¿Bien? Esto sí se da, esa regla sí se da. Pero en las empresas tecnológicas eso no se da. Las empresas tecnológicas no necesitan tener mucho personal. ¿Por qué? Porque todo está automatizado, todo lo hacen los sistemas, la inteligencia artificial, no necesitan muchas personas. Facturan mucho, pero con pocas personas. Entonces, esto se da más en otros rubros. Bien, entonces, a tomar en cuenta hacia qué, por eso le decía, qué rubro te diriges, qué tamaño de empresa te dirigen, cuántas ventas podría facturar esta empresa, número de trabajadores, porque también te va a dar una idea. Bien, y el tiempo en el mercado. Fíjense que esto también es tan importante porque es diferente que tú le vendas a una empresa que tiene 50 años en el mercado, consolidada, constituida, con un prestigio, un reconocimiento, una marca, a que le vendas a una empresa que recién tiene 1 año en el mercado. ¿Dónde estaría más el riesgo? ¿En la que tiene 50 años o en la que tiene 1 añito? ¿No? Sí, Cabrera, alzó la mano, por favor. Coméntenos, Cabrera. Keri. ¿Keri? O de repente se prendió ahí se le marcó el emoticón.
Posiblemente. Bien. Si quiere decir algo, por favor, nuevamente levante la mano y no hay problema, o escríbanos ahí por el chat. Bien. Acá nos dicen, en las de un año hay más riesgo. Muy bien, Mari Carmen. Y eso, efectivamente, y ustedes van a tener que ver si se dirigen a un B2B, a otra empresa, ver, ¿me voy a enfocar en las empresas que recién están hace un año o me voy a enfocar en las empresas que ya tienen más de 10 años, más de 20, más de 3 años, más de 5 años? ¿En qué empresa me voy a enfocar? Bien, ahí tendrán ustedes también que evaluar. Por eso esta variable tiempo en el mercado también es muy importante. Ustedes saben que una empresa acá en el Perú, su tiempo promedio de vida es de 3 años. Las empresas que tiempo promedio de vida 3 años, ¿bien? Las empresas que se encuentran o llegan al tercer año de vivencia, si pasan los 3 años, quiere decir que ya se están consolidando, es decir, ya están ganando un mercado y sus clientes le están dando, digamos, están dándole más, están valorando mucho más a esas empresas, ¿bien? Digamos que pasaron el umbral de la muerte después de los 3 años, ¿bien? Pero si hay negocios que todavía están entre 1 y 3 años, quiere decir que en cualquier momento pueden caer, ¿bien? El promedio de vida es 3 años. Si superan los 3 años, todavía hay esperanza, ¿sí? Por eso sería bueno que si ustedes ven, se fijaran en empresas que tengan más de 5, 6, 7, 8 años hacia adelante, ¿no? Acá nos dicen, las que tienen más años en el mercado son más confiables. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y el tipo de empresa. Miren, cuando nosotros nos referimos a tipo de empresa, quiere decir las que son conocidas como, estamos hablando dentro del ámbito de la formalidad, ¿bien? Y también pasa algo con la informalidad, ¿sí? Yo les voy a contar un casito, pero cuando nos estamos hablando de tipo de empresa, estamos diciendo que nos vamos a enfocar en empresas que son EIRL, tipo de sociedad, empresa individual, responsabilidad limitada, en empresas que son sociedades anónimas abiertas, en empresas que son sociedades anónimas cerradas, o en empresas que son sociedades de responsabilidad limitada. ¿En qué tipo de empresa me voy a fijar? Y aunque ustedes crean que esto es irrelevante, que no aporta en nada, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero dar un crédito a una sociedad anónima cerrada, tiene un poco más de peso que un EIRL, que una empresa individual responsabilidad limitada. ¿Y eso por qué? Porque aquí estoy hablando que por el tipo sociedad, aquí responden todos los accionistas, ¿no? Los dueños de la empresa con el patrimonio de la empresa. Bien, en cambio, en empresa individual responsabilidad limitada, aquí todo lo que corresponde a la empresa es del dueño, de uno solo, una sola persona, ¿sí? A pesar que también responde con los patrimonios de la empresa, pero una sola persona es la que gestiona este tipo de empresa. Entonces, mucho pasa acá en el Perú que la gran mayoría de empresas son sociedades anónimas cerradas o sociedades de responsabilidad limitada, donde podría haber un poquito más de confianza, bien, que en una empresa individual de responsabilidad limitada. Ojo, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero pasa, igual que las sociedades anónimas abiertas, bien, eso pasa. ¿Y por qué les decía esto que estamos hablando dentro del ámbito formal? Porque eso no quiere decir que si tú dices yo soy formal, cuando ya constituya mi negocio, me voy a fijar en empresas formales y solo le voy a vender a empresas formales. Sí, está bien. Y está bien, ¿por qué? Porque si estas empresas formales te piden crédito, mientras más formales sean, va a ser mucho mejor evaluarlas para un crédito, ¿sí? Va a ser mucho mejor. Pero eso no quiere decir que no atiendas para nada y por nada a negocios informales. No quiere decir que no los mires, no, sí, míralos. Míralos y si está en todo lo posible atenderlos, atiéndelos. ¿Por qué?
Y les voy a contar dos anécdotas. En una empresa donde yo estuve, donde estábamos con los aceros especiales, los aceros especiales más se vendían, muchísimo se vendían en la minería informal para el helado que está en el lado de la selva, ¿sí? Se vendía muchísimo. ¿Y cómo te paga la minería informal? ¿Te paga crédito? No, te paga el cash, money. Te ponen la plata, los billetes ahí, contantes y sonantes, no lo bancarizan, te lo pagan al contado. Bien, entonces vendíamos bastante ahí. Facturábamos un montón con ese tipo de clientes porque todo era al cash, bien, todo era al contado. Y esto también me pasaba mucho en otro negocio. En otro negocio donde nosotros vendíamos unos equipos especiales, industriales, ¿dónde se venden este tipo de equipos industriales? Pasa que también se vende en la minería, ¿sí? En la minería, perdón, un momentito, por favor. Ok, bien. ¿En dónde se venden estos tipos de equipos también? Justo se venden también más en la minería informal. Y en la minería informal, ¿qué pasa? Nuevamente, te pagan al cash, te pagan al contado, ¿no? Entonces, mientras te puedan pagar dentro de lo que te puedan pagar bien y que sea todo correcto, ¿no? En tanto no te perjudique en todo caso, puedes atender también a ese tipo de negocios, ¿no? Al final, al cabo, si tú eres formal, eres legal con tu negocio, todo ese dinero que vendes también lo formalizas, es decir, lo bancarizas y no estás evadiendo nada ni nada por el estilo, ¿no? El cliente es el que luego tendrá que responder frente a SUNAT cómo obtuvo ese dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va un tema también, ¿sí? El tipo de empresa es una variable importante al momento de seleccionar un tipo de cliente. ¿Me voy a fijar en este tipo de empresas? ¿Me voy a fijar en este otro tipo? ¿Cuál de estos me conviene? ¿Bien? Ese es el tema, ¿bien? Pero ahí no acaba la cosa. ¿Por qué? Ya hemos hablado de la parte geográfica, la demográfica, y cuando se trata de personas, entra la socioeconómica que está dentro de la demografía. Pero hay otros dos aspectos importantes que se va a dar en el B2C, ya no en el B2B. Ojo, en el B2B ya no, sino básicamente en el B2C. ¿Por qué? Porque cuando tú le vendes a personas, fíjate en sus conductas, fíjate en cómo piensan, en la psicografía, lo psicológico. Bien, entonces estos dos aspectos, la psicografía y la conducta, nos dice si la gente va a querer, le va a gustar, va a comprar tu producto o servicio. Hoy en día las ventas, las empresas utilizan mucho neuromarketing. ¿Alguien ha escuchado de ustedes el neuromarketing? ¿Alguien sabe de lo que significa el neuromarketing? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante hoy en día que a las personas se les estudie la parte del neuromarketing? ¿Sí? Para comentarles un cachito, ¿sí? Cuando nosotros compramos algo, ustedes cuando compran algo, ¿por qué compran? ¿Compran por emociones o compran por razón? Es decir, racionalmente. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo compran? ¿Racionalmente o de manera emocional? ¿Cómo compran ustedes las cosas? Ambos, creo, profesora, en situaciones diferentes, en Por algunas ambos. ocasiones es racional y en otras emocional. Ok. Acá
varios me están diciendo ambos, tiene que ver con la psicología, y acá hay algo importante. Dice, es una disciplina que combina neurología y marketing para estudiar cómo los consumidores toman decisiones de compra y cómo estos estímulos emocionales y cerebrales influyen en estos procesos. Nos dicen acá ambos, emocional. Muy bien. Y aunque ustedes no lo crean, y aunque queramos pensar que son tanto emocional como racional, la ciencia nos dice que las personas compramos más por emoción que por la razón. Quiere decir que nuestras decisiones de compra no están 50-50, 50 emocional, 50 racional, no, está en un 80-20. 80% se basa en nuestras emociones y 20% se basa en la razón, ¿sí? Racionalmente. Y uno dice, pero ¿por qué? No, yo noto que es todo racional o todo que es emocional o mitad, profesora. Sí, puede ser que sí, pero yo les estoy diciendo este estudio que la ciencia ha detectado, ¿bien? Que nosotros compramos más por emociones. Cuando tú te dan una noticia alegre, una buena noticia, o te dan una mala noticia, dése cuenta, cuando uno come porque está muy feliz, come bastante cuando está muy feliz, o come bastante cuando está muy triste. Compra bastante cuando está muy feliz, o compra bastante cuando está muy triste, o cuando se ha discutido con alguien. Esas cosas que nos pasan, por supuesto no todos, pero esas cosas que pasan son netamente emocionales, ¿sí? Y una emoción es justamente la ansiedad, la depresión, la angustia, la cólera, la ira, la tristeza y toda esa charada de emociones que nos pueden impulsar a comprar. ¿Qué necesidad hay de comprarte ese chocolatito, ese cafecito, ese tecito, eso, lo que tú quieras, cuando ya estás satisfecho, cuando ya no hay necesidad de comprarlo, ¿verdad? Entonces, pasa mucho, ¿sí? Del 100% de nuestras decisiones de compra, el 80% es más emotivo que el 20% que es más racional. Bien. Y acá nos dicen, quizás para evaluar cómo las personas evalúan nuestras decisiones y cómo interactuamos con el producto. Más emocional y algunas por ocasión. Por eso los mejores vendedores te hacen imaginar el placer de la negociación. Muy bien, Brian. Nos dicen, el neuromarketing nos ayuda a ver el comportamiento del cliente. Dicen, yo como cuando estoy estresada, cuando estoy sentimental, puro chocolate y fritura y etcétera. Ahí está, ¿no? Generalmente es más emocional, nos dicen, se basa en lo emocional. Bueno, en mi caso, cuando estoy feliz, como más. Ahí está, ¿verdad? Y estás comprando algo. Entonces, por eso es que este aspecto conductual y psicográfico es importante estudiarlo cuando tú te vas a dirigir a un cliente consumidor final. Porque las personas, por eso hay un mantra en el marketing, sobre todo en la publicidad, que dice, provoca una necesidad en la gente sin que lo necesite, ¿sí? Provoca una emoción en la gente sin que lo necesiten. Ustedes saben que cuando ustedes van a un fast food, estos de comida rápida, de las hamburguesitas, de las pizzas y todo eso, cuando ustedes van a caja, llegan a caja y ya escogieron, para ir a caja ya escogieron ya si se van a comprar una Bembos, una hamburguesa grande, pequeña, con chicha, sin chicha, gaseosa, sin gaseosa, papitas, sin papitas, ¿verdad? Ya lo decidieron. Pero cuando llega a caja, uno puede observar que te dice, más 2 soles, agrándalo un poquito más. Y más 3 soles, agranda un poquito más, ¿no? Y más 1 sol más, tienes una papa especial y más 1 sol 50 más, tienes algo más especial. Esas cositas que te van poniendo justo cuando tú pagas en caja, si accedes y compras, es una decisión emocional. ¿Por qué creen que lo ponen? ¿Para antojarte? ¿Para hacer que compres? Sí, pues sí. Y es emotivo.
es netamente emocional. Como cuando tú te vas al cine, estás pensando comprar una canchita mediana o chiquita y te sales comprando una canchita más grande. ¿Por qué? Porque es emotivo, ¿bien? Y como cuando te vas al supermercado y te vas a pagar en caja y en caja encuentras chiclecitos, chocolatitos, encuentras galletas, encuentras Coca-Cola, ¿no? Gaseosas y todo eso. Y uno dice, ¿quién va a comprar acá en caja? Hay mucha gente que compra en caja, en la misma caja. ¿Por qué? Porque hace compras de un momento, ¿verdad? Y se los compra. Entonces, aquí la parte conductual y psicográfica entra en todo su esplendor. ¿Bien? Y por eso yo les digo, cuídense ahora que estamos ya en fechas navideñas, donde el amor, ¿verdad? Y la época festiva, ¿no? Nos puede engañar y nos puede hacer comprar más de lo necesario. ¿Bien? Y aquí justamente estas variables son importantes para descubrir al cliente. Cuando uno quiere descubrir a ese cliente, ve su parte geográfica, la parte demográfica, psicográfica y conductual. Sobre todo en los clientes B2C, que son personas. Bien, en el caso de las empresas, nos enfocamos solo en la parte demográfica, el tamaño, el rubro de la empresa, tiempo en el mercado, ventas, número de trabajadores, etc. Bien, muy bien. Para el tema del descubrimiento de clientes, ¿sí? En el marketing, los estilos de vida son una segmentación de las personas según su estilo de vida, comportamiento, motivaciones, sueños y otros factores. ¿A qué va todo esto? Miren, cuando nosotros decimos hay que estudiar en la parte psicográfica, conductual de las personas, cuando vamos digamos, interesados en venderle a un cliente final, hay una cosa importante en la ciencia de la conducta y la psicografía, que es los estilos de vida de una persona. Bien, todos nosotros tenemos un tipo de estilo de vida. A algunos nos gusta todos los fines de semana salir, otros nos gusta quedarnos en la casa, algunos nos gusta comprar, otros nos gusta comer más, otros nos gusta estar muy deportistas, otros nos gusta salir a pasear con nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. Todo eso es parte de una rutina, ¿bien? Ok. Hay un estudio acá en Perú que se hizo y ya se va haciendo hace como 20 años atrás, que se llama el estudio de estilos de vida de los peruanos, que fue publicado por Arellano Marketing. Bien, Arellano Marketing, el doctor Rolando Arellano, es un maestro en lo que es el marketing, especializado en marketing. Él es psicólogo de profesión y luego se volvió marketero porque le impactó tanto el estudiar a las personas y luego de eso, pues sacó su consultoría, su empresa de consultoría y luego hizo este tipo de estudio, investigación que se llama Arellano Marketing. Bien, y el estudio que hizo fue estilos de vida de los peruanos, que todos los años es actualizado, porque todos los años las personas cambiamos. Y él detectó 6 estilos de vida en las personas. Bien, 6 estilos de vida. Estos 6 estilos de vida, él los llamó, por ejemplo, el estilo de vida de las modernas, el estilo de vida de los progresistas, de los resignados, de los sofisticados, ¿no? Y así sucesivamente. Y él dice que efectivamente los peruanos hemos cambiado, pero existen ciertos patrones que nos coloca dentro de uno de estos 6 estilos de vida. Bien, la gran pregunta es, ustedes, ¿dentro de qué estilo de vida se encuentran? ¿Sí? ¿Son sofisticados, son modernos, son progresistas, son resignados, son conservadoras? ¿Qué son? Bien, porque cada uno tiene unas características o patrones definidos. Y justo este estudio lo encontró. Bien, ¿y a qué va todo esto? Que cuando nosotros, digamos, salvo ciertos casos, grupos que no quieran atender al consumidor final, pero si van a atender, si van a escoger clientes, consumidores finales,
van a tener que saber qué estilo de vida preponderante tiene su cliente. ¿Sí? Ojo, esto es importante. Tienen que descubrir qué estilo de vida tiene preponderantemente su tipo de cliente. Por eso les pido que lean, entren a la página web de Rolando Arellano, lo voy a poner acá por escrito. Rolando Arellano Marketing, ¿sí? Porque en su página web tiene, bien, en su página web tiene los 6 estilos de vida. Bien. A ver, por favor, ¿alguien está con su micrófono abierto? Ok, bien, gracias. Acá les voy a compartir el link para que ustedes vean ya a detalle más adelante, ¿sí? Los 6 estilos de vida de Arellano Marketing. Entonces, si en grupo ustedes deciden, bueno, vamos nosotros a estudiar, nuestros clientes van a ser clientes B2C, entonces acá el tema es, ¿qué estilo de vida tiene mi cliente B2C? ¿Qué estilo de vida va a tener este cliente B2C? Ahí ustedes van a encontrar la info, ¿bien? Y justamente sacaron en Somos, en la revista Somos del Diario Comercio, ya hace varios años atrás, sacaron un extracto de lo que encontraron, cómo es una familia peruana, la nueva familia peruana y el estilo de vida que tiene cada uno de sus integrantes, ¿bien? Desde el papá, la mamá y los hermanos. Entonces, no solamente quiere decir que porque una persona de tu familia sea como es, todos van a ser así dentro de ese núcleo familiar, no. Cada persona va a tener un patrón distintivo que podría estar dentro de los 6 estilos de vida. Bien, ahí nos dicen que sí lo han visto. Perfecto, justo. Entonces, no les estoy hablando chino, ya lo saben. Bien, sí lo tienen que ir reconociendo si se van a enfocar en un cliente B2C. Bien, muy bien. Eso, justamente de eso se trata, descubrir a nuestros clientes. Bien, entonces, frente a todo lo que les he dicho, tarea, bien, tarea para la siguiente semana, ¿sí? Ok, bien, la tarea que vamos a hacer en grupo va a consistir en que cada uno va a escoger, cada grupo me refiero, ¿no? No individualmente, sino en forma grupal, cada grupo va a escoger al tipo de cliente por el cual naturalmente se inclina a investigar, a descubrir. Bien, cada uno ya en unos trabajos pasados ya lo han reconocido bien, perfecto. ¿Lo van a seguir considerando o lo pueden cambiar? Bien, pero en este trabajo que van a presentar entonces sus primeros bocetos. ¿Qué significa? Al cliente por el cual me voy a enfocar, que puede ser niño, adulto, joven, empresa, chica, mediana o grande, ya sea B2B o B2C, ojo, van a descubrir lo siguiente. Para en el caso del B2C, acá lo voy a poner, si es cliente, consumidor final, si eso es lo que ustedes escogen, van a distinguir en este trabajo, ¿sí? El aspecto geográfico, dónde se encuentra, dónde reside principalmente este público, su mercado objetivo, ¿sí? Demográfico, conductual y psicográfico. Bien, eso en el caso que escojan un cliente consumidor final. Si escogen un cliente B2B, van a considerar el aspecto geográfico y demográfico, que son justo las variables que hemos hablado hace unos momentos. Bien, esas dos cosas bien importantes si se fijan en cliente B2C o si se fijan en cliente B2B. ¿Sí? Y cuando ustedes dicen, ok, profesora, me voy a fijar en las mujeres de 30 años para arriba, ok, ¿dónde viven estas mujeres? Aspecto geográfico. Ah, viven en Lima y en provincias. Listo, ya está.
¿Qué características demográficas tienen estas mujeres? Ok, estas mujeres tienen tanta edad, género femenino, ¿verdad? Nivel socioeconómico tal, religión tal, estado civil tal, educación tal, ocupación tal. Distingue todas las características demográficas que podría tener este grupo de mujeres, si es que están pensando así, ¿bien? Conductual, ¿cuál podría ser conductual? ¿Cómo se conducen estas mujeres? Estas mujeres se conducen, porque como ya son ganando bien, ¿verdad? Tienen familias, no tienen familias, sus conductas son reservadas, son conservadoras, son modernas, son sofisticadas. ¿Cómo son estas mujeres? ¿Bien? Son resignadas, etcétera. Ahí justamente es donde entran los 6 estilos de vida de Arellano Marketing, ¿bien? Y psicográfica, ¿cómo piensan estas mujeres, no? Si mi grupo fueran mujeres de 30 para más, entonces, ¿cómo piensan? ¿Cuál es su psicología de estas mujeres? ¿Cuáles son sus hábitos de compra de estas mujeres? Ahí van y lo describen, ¿bien? En el caso que yo esté planteando que mi grupo objetivo fuera B2C. Por otro lado, los que escojan como clientes B2B, y acuérdense, estamos hablando de un boceto, un primer pincelazo, ¿bien? Si estoy enfocándome en un cliente B2B, el aspecto geográfico de las empresas al cual me gustaría buscar, desarrollar clientes, podría ser, aspecto geográfico, me interesa solo las empresas de Lima, por lo que yo estoy cerca, ¿verdad? Y las empresas de Lima, pues están en Lima, ¿no? Me enfocaría entonces en empresas de Lima, o podría decirse, me enfocaría solo en las empresas de Perú, o me enfocaría solo en las empresas del norte, región norte, o solo en las empresas de la región sur, etcétera. Ustedes ven, ¿bien? Aspecto geográfico. ¿Qué más? Demografía. Ya. ¿Qué aspectos de demografía? Me interesan las empresas del rubro textil. Ya está. Pongo sectores textil, sector farmacéutico, sector educación, el sector que ustedes crean que les interese. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cuántos años en el mercado deben tener estas empresas? Por encima de los 5 años. Listo. ¿Qué tamaño debe ser esta empresa? ¿Micro, pequeña, mediana o grande? Me interesa solo las medianas y las pequeñas, o las pequeñas y las medianas, solamente esas empresas. Listo. Otro aspecto demográfico, ¿no? Y así sucesivamente voy colocando todos los partes o características demográficas de este cliente B2B. Si ustedes se dan cuenta, en el B2B hay solamente 2 cosas que considerar, el aspecto geográfico y demográfico, y en la parte B2C sí tengo que colocar los 4 aspectos, tanto geográfico, demográfico, conductual y psicográfico. Esto me lo van a presentar en una sola hoja en diseño Canva, y yo le estoy diciendo diseño Canva porque pueden utilizar esa plataforma Canva, como que pueden utilizar otro tipo de plataformas, pero en una sola hoja, ¿bien? Que tenga diseño, que tenga imagen, que se note cómo ustedes han segmentado las características que notan de su cliente natural por el cual ustedes quieren enfocarse a atender o descubrir al cliente, ¿bien? Y van a colocar esas 2 cosas o esas 4 cosas dependiendo a qué cliente se vayan a enfocar. Esto me lo van a presentar por correo electrónico fcmarcos@cegel.pe. El asunto es segmentación de cliente, ¿bien? Fecha de entrega. Vamos a ponerlo acá. Estoy colocando aquí en el chat. ¿Sí? Hoy ya estamos martes 3. Ustedes tienen hasta el domingo 8 de diciembre. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Domingo 8 de diciembre. Hora límite. ¿Sí? 6 p.m. Y el archivo que ustedes van a enviar puede ser un PDF o un PowerPoint. La cuestión es que sea solo una hoja, nada más. ¿Bien? Solo una hoja con todos estos aspectos que ustedes tienen que colocar, ya sea que se enfoquen en cliente B2B o en cliente B2C. ¿Bien? ¿Preguntas, consultas de este trabajo? ¿Alguna consulta? Sí, Mejía, ¿qué tal? Buenas noches. Coméntenme, por favor. Profe, buenas noches. ¿De acuerdo a qué producto vamos a hacer?
cualquier tipo de producto. Recuerde que lo primero que hay que hacer es descubrir al cliente y después descubrimos el producto o servicio. ¿Bien? Si yo a usted le comienzo a hacer una entrevista, me voy a fijar en estudiantes como usted, ¿bien? Para ofrecer algún producto. No sé qué producto va a ser, pero principalmente me gustaría venderle algo a ustedes como estudiantes. Entonces, lo primero que voy a hacer es indagar sobre ustedes, preguntarle todo lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les fastidia, lo que no les fastidia, lo que les incomoda, lo que no les incomoda, sus problemas, sus orgullos. Voy a comenzar a preguntar hasta que encuentre sus problemas. Y todavía yo no sé qué les voy a vender. Todavía no lo sé. ¿Bien? Ese es el punto al que después tenemos que llegar. Descubrir qué cosa le vamos a vender. Pero para eso, primero hay que decir, ¿en qué grupo me voy a enfocar? ¿En qué grupo de clientes? Voy a escoger a los estudiantes de Segelipay. Muy bien. ¿Y qué características geográficas tienen los estudiantes de Segelipay? Son los que viven aquí, allá. Perfecto. Demográficas. ¿Qué características demográficas tienen los estudiantes de Segelipay? Voy a poner todas las que encuentre. ¿Qué conductas tienen los estudiantes de Segelipay? ¿Qué psicografía, qué forma de pensar tienen los de estudiantes de Segelipay? Todavía no sé qué les voy a vender, pero ya encontré cosas, características que los hace únicos a ustedes como grupo, como segmento de clientes. ¿Bien? Ese es el fin. ¿Bien? Eso es lo que he estado diciendo en toda la clase de hoy. ¿Bien? Más preguntas. ¿Se entiende cómo deben presentar este trabajo? ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Sí? Ok. El silencio es aceptación. Bien, vámonos con una última parte. Sí, Rosas, cuéntenos, por favor, ¿cuál es su pregunta? Profesora, disculpe, el trabajo es grupal, ¿verdad? Pero en otras ocasiones cuando ha sido grupal, hemos estado trabajando, algunos hemos trabajando de manera individual. Ajá. ¿Cuál es su ¿Puede pregunta? seguir, puede seguir siendo igual? Sí, claro. Los que deseen hacerlo grupal, lo hacen grupal. Los que deseen hacerlo individualmente, también. Lo que no debe pasar es que no presenten nada. ¿Sí? Es elección de ustedes. Bien. Ok, vámonos a un siguiente tema muy interesante y que digamos que cuadra con todo lo que hemos visto hace un ratito. Bien. Y seguramente ustedes lo habrán escuchado. El buyer persona. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando yo conozco la parte psicográfica, conductual, demográfica, geográfica de la persona a la que estoy descubriendo, ¿sí? Ahí pasa una magia que es conocer al buyer persona, ¿sí? Darme la idea de quién podría ser mi buyer persona. Y aquí hay una pregunta. Sí, Anthony Angulo, ¿cuál es su pregunta? Anthony, ¿cuál es su pregunta, Anthony? Por favor, parece que su micro no se escucha. No lo puedo escuchar, pero en todo caso, por favor, si puede escribir para poder leer, porque no puedo escucharlo con el micro. No lo puedo escuchar, Anthony. Disculpe usted. Por favor, escriba. De repente su micrófono está algo mal. Acá nos dice, ¿grupos de cuántos va a ser, profesora? Bueno, Anthony, me parece, eso es, de verdad no sabría cómo contestarle porque seguramente no ha visto nada de mi clase. ¿Cuántos grupos deben ser? A ver, contéstele a Anthony, por favor. ¿Cuántos hemos dicho que debe ser como máximo? Por favor, todas las clases lo repito. Y están dentro de las reglas del curso, Anthony. ¿Bien? Máximo 4 personas. Máximo. No sé si usted los anteriores trabajos lo ha estado haciendo solo o individualmente. Bien. Para todos los trabajos son máximo 4 personas. Si lo quiere hacer con 3 personas, con 2 personas, lo puede hacer. Y si quiere hacerlo individualmente, también lo puede hacer. ¿Bien? Bien, rapidísimo.
El buyer persona es la caracterización de ese cliente, pero de manera ideal. Ideal. Profesora, no existen las personas ideales. Sí, yo sé que no existe nadie, nadie es perfecto, nadie es ideal, pero hay un cierto tipo de cliente que sería ideal. Bien, hay un cierto cliente y existen clientes que son ideales para el futuro negocio que vayamos a colocar. No sabemos ahorita qué vamos a vender, qué producto, si es producto o servicio. Es más, tampoco no sabemos si ese cliente al que nos estamos fijando inicialmente va a ser nuestro cliente final, o sea, va a ser finalmente nuestro cliente. No lo sabemos. Pero cuando nosotros descubrimos esas características, esa segmentación que hemos visto, vamos a ir armando el muñeco donde nos vamos a dar cuenta que nos gustaría venderle solo a las mujeres, o nos gustaría venderle solo a la clase A, o nos gustaría venderle solo a los que escuchan radio, o solo a los que viven en tal zona. Nos vamos a dar cuenta que con esas características hay una propensión en que solamente nuestro negocio, nuestro futuro negocio, sería venderle a un cierto tipo de personas o a un cierto tipo de empresas. Bien. Entonces, el buyer persona significa esquematizar a la persona o al cliente ideal. Y personificarlo significa, es decir, armar su muñeco, armar como si fuese un muñeco vudú con sus diferentes partes, ya, tal cual, con sus diferentes características. Bien, nos vamos a quedar entonces hasta este punto. En la siguiente clase del día martes, vamos a hacer la construcción de este valle persona, pero se va a hacer justo con las características de la tarea que ustedes van a entregar el día domingo. Los que entreguen la tarea ya tienen ya este siguiente trabajo del valle persona casi hecho. Los que no lo hagan, no lo presenten o por alguna razón no lo tengan, van a demorarse quizás un poquito más, ¿bien? Este material que estoy presentando ahora ya lo tienen ustedes en sus correos, por si acaso, y también en EVA. Entonces, como para anticiparnos un poco y venir de repente con cosas para la clase, podrían revisar ustedes el material y ya estarían ya con una parte seguramente avanzada, lista, hecha, lo que fuera, ¿bien? Como ustedes decidan. Muy bien, nos vamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias por su atención, por quedarse acá, estar escuchando y participando, ¿sí? Y nos estamos viendo hasta el siguiente martes, segunda semana de diciembre. Imagínense, no se olviden de enviar sus trabajos en el día domingo antes de las 6 de la tarde. Cualquier cosita me escriben al correo, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos. Buena y excelente semana para todos ustedes. Chao, chao, cuídense. Buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches, profesora. Bien.